temporal, regala una casa, es temporal, regala un vehículo, es temporal. Solo Dios da regalos eternos. Y hoy le hemos titulado el mensaje El regalo más grande. Continuando con el tema de la salvación, el apóstol Pablo, en la carta que escribe a los romanos, dice que la paga del pecado, muertes, sabemos, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Entonces solo Dios nos ofrece regalos eternos y es el mejor regalo y el regalo más grande, como lo vamos a ir descubriendo más adelante. Dios creó al hombre para tener una relación con él y le dio libre albedrío para que pueda elegir si amar a Dios y obedecerle o escuchar al enemigo y ser destruido. Por esta razón fue puesto el árbol en la mitad del huerto, para que el hombre libremente eligiera obedecer. Como toda historia, para poder entenderla en contexto, tenemos que ir al principio. Y efectivamente, en el principio, en el libro que conocemos como el Génesis, o mejor, como se llama el Bereshit, que significa el principio, ahí está detallado lo que conocemos como la caída del hombre. Dios creó al hombre y la mujer y lo puso en lo mejor del huerto para que disfrutara de toda la creación. Solo una instrucción le dio: de todos los árboles del huerto puedes comer, menos. Y aquí hemos hecho al revés en este mundo. Más bien ahora todo es negativo y pocas cosas son positivas. Aquí solo fue una orden que le dijo no, y todo el resto sí. De todos los árboles del huerto puedes comer, menos del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. No lo comerás ni te acercarás, porque el día que comas de él vas a morir. Esa fue toda la instrucción. De ahí disfruta de esta hermosa creación, de este hermoso jardín, de este Edén que he creado para ustedes. Aparece Satanás, la serpiente antigua como la conocemos en el Nuevo Testamento, tiene una conversación con la mujer y le dice: Dios ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Y ella dice: no, de todos los árboles del huerto podemos comer. Pero ahí justamente fue cuando ya fue atrapada en esa conversación con alguien que no le conviene, porque dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Debemos estar alertas quién se junta con nosotros, quién está caminando junto a nosotros. Debemos pedir que el Señor nos dé discernimiento para elegir buenas compañías, alguien que siente igual que nosotros, que cree igual que nosotros. Y la serpiente dice: no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman de este fruto van a ser como dioses, conocedores del bien y del mal. Tremenda propuesta, tremendo regalo, ser como dioses. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, que el fruto era apetecible y comió, y dio también de comer a Adán, a su esposo. Inmediatamente dice que fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Como Dios tenía una relación personal cercana con ellos, dice al aire de la tarde, o sea, al final de la tarde, Dios fue a buscar a Adán para tener esa comunión que siempre tenían. Y resulta que no encontró a Adán. Adán estaba escondido. Dice: tuve miedo porque escuché tu voz y me escondí porque estaba desnudo. Estoy solo recordando una historia muy conocida por ustedes, ¿no es cierto? Yo quiero ir en contexto para ver este maravilloso plan de salvación, este maravilloso regalo que Dios nos ha dado. ¿Quién te ha enseñado que estás desnudo?, le dijo Dios. ¿Acaso comiste del árbol que te mandé que no comieras? Y se acabó el romanticismo, se acabó la carne de mi carne, huesos de mis huesos, y enseguida le echó la culpa a Dios. Dice: la mujer que tú me diste me dio de comer. Y a la mujer le dice: ¿qué hiciste? Dice: la serpiente me engañó. Algo muy común en nosotros. No aceptamos nuestras responsabilidades, siempre buscamos a alguien más a quien culpar, hasta el día de hoy. Y Dios habla a la serpiente. No sabemos qué forma tendría, pero después de estas palabras sabemos la forma que hoy tiene. Por cuanto esto hiciste,
Dice, maldita serás entre todas las bestias del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí está el maravilloso regalo que nos dio el Señor a nosotros. Desde el momento mismo de la caída, Dios puso en acción el plan de salvación, el plan de redención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la versión Reina Valera. Una versión en la TLA, en la traducción del lenguaje actual, dice: haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás en el talón. Creo que esta es un poco más clara, ¿no es cierto? ¿Quién era el descendiente de Satanás, de la serpiente? Pues Satanás. ¿Y el descendiente de la mujer? Jesús. Jesús es el descendiente quien destruyó a Satanás. Cuando Satanás pensó que estaba venciendo, que iba a triunfar, es cuando realmente perdió. Dice que lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Amén. A través de la historia, en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, podemos ver mucha información acerca del Mesías, del libertador prometido. Es fácil identificarlo porque se anunció cómo sería su nacimiento, su ministerio y su muerte. Todo estuvo registrado. De forma asombrosa, todas estas predicciones se cumplieron hasta el mínimo detalle. ¿En quién? En Jesús. En Jesucristo. Muchos años pasaron desde la caída del hombre hasta la venida del Salvador prometido. Parece que no llegaba. Muchos salvadores envió Dios a salvar a su pueblo, pero el Mesías prometido no llegaba. Pablo en la carta a los Gálatas dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Los planes de Dios ni se adelantan ni se demoran. En el momento establecido en el reloj divino, Cristo apareció en el mundo con una misión salvadora. El único pueblo que esperaba un Mesías era el pueblo judío. Ninguna otra cultura, ningún otro pueblo esperaba un Mesías, un Redentor. Mesías es el ungido. Y Juan lo dice claramente en el primer capítulo de Juan 1, 11 y 12. Dice que vino a lo suyo, mas los suyos no lo recibieron. Los suyos no lo recibieron. El pueblo que esperaba el Mesías no reconoció el día de su visitación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa salvación se extendió para todos los que no eran judíos, para los goyim, para nosotros los gentiles, que hemos conocido, que hemos recibido, que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. El 13 es algo muy importante que tiene que pasar con los creyentes. Dice: ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Y aquí viene algo importante, un segundo nacimiento. Algo que es para nosotros, que debemos hacer y que creo que en su momento todos lo hicimos. Hoy vamos a hablar acerca de cómo compartir nuestra fe, de cómo compartir las buenas nuevas y también de la seguridad de nuestra salvación. Nacer de nuevo era algo que muchos no entendían y creo que muchos todavía no entienden. Porque conocemos el nacimiento natural, el nacimiento en agua, como lo explicó René la semana anterior, y ese es un nacimiento que hasta lo celebramos cada año. Recordamos nuestros cumpleaños, lo celebramos, lo festejamos. Pero ese también es un nacimiento, como los regalos que dije al inicio, temporales. Porque polvo somos y al polvo volveremos. Este cuerpo, en el mejor de los casos, 80, 90 años, pero nuestro espíritu es eterno. La palabra dice que nuestra vida
comparada con la eternidad, es como neblina que asoma en la mañana y al rato ya no está. Entonces este segundo nacimiento es algo que ni los maestros de la ley, los estudiosos, los doctores de la ley no entendían. Y tenemos ahí un encuentro maravilloso de un creyente de Jesús, Nicodemo. Él fue lo que llamaríamos hoy un judío mesiánico, porque él sí creía que Jesús era el Mesías esperado por su pueblo. ¿Y cómo sabemos? Porque al final, cuando el Señor Jesús murió, Él llevó 100 libras de aloe y de mirra para ungir el cuerpo del Señor. Esa cantidad es utilizada únicamente en los entierros de reyes. Si usted no lo sabía, yo tampoco lo sabía, pero es algo hermoso de entenderlo. Él reconocía a quién estaba ungiendo con el aloe y con la mirra. Y tiene un encuentro maravilloso en Juan 3. Juan 3 habla de una visita nocturna. Nicodemo, por miedo a sus compañeros de la sinagoga, del concilio, va a visitarle a Jesús y le dice: maestro. Y es lo primero que hace. Él, siendo un maestro, reconoce a un maestro. Sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Él había conocido todas las historias de ciegos sanados, cojos, mancos, muertos resucitados. Si Dios no está contigo, sabemos que tú has venido de Dios, porque la intención de este mensaje es que realmente podamos ya sentirlo interiormente, que sepamos cuánto costó nuestra salvación, cuánto costó realmente nuestra redención. Una cosa es leerlo, y quizás alguna película lo expresa un poco más, pero ese amor tan grande del Señor, humillándose hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, por amor a usted y a mí. Y hablando del regalo, a través del Evangelio, a través de Juan, dice Jesús, capítulo 15, verso 13, nadie tiene mayor amor que este. Nadie, que uno ponga su vida por sus amigos. Y voy a repetir una palabra súper importante que Dios solo se la dio a su siervo Abraham, porque decía de Abraham, mi amigo. De nadie más se ha expresado Dios en el Antiguo Testamento con esta palabra. Y Jesús nos vuelve a decir a nosotros, son mis amigos. ¿Cómo estamos hasta ahí? Ya sabíamos esto, ¿no es cierto? Estamos un poco reforzando, ¿no es cierto?, los cimientos. Desde la caída del hombre, todos nacemos físicamente vivos. Esto es algo súper importante. Y realmente puede decir, pero si yo estoy vivo, pero espiritualmente muertos, separados de Dios. Y es verdad, Dios le dijo al hombre, no comas de este árbol porque vas a morir. Satanás le dijo, no vas a morir. Y ahí hay una diferencia entre morir físicamente y morir espiritualmente. Es verdad que no murieron físicamente porque siguieron viviendo, pero espiritualmente murieron y tenían que nacer de nuevo. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecamos. Y esta es la declaración más maravillosa de amor que Dios hace en Juan 3:16. Es un versículo muy conocido por todos, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, tanto nos amó, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor que, yendo al original, viene de la palabra Hesed, que significa amor tiernamente leal o amor inagotablemente fiel. Es un amor que no fluctúa, no es ambivalente, sino que es invenciblemente fiel.
¿Por qué repito y hago tanto insistencia en estas palabras? Porque así nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Dios le ama cuando usted no peca y también cuando usted peca. En los Salmos dice: el amor inagotablemente fiel de Dios permanece para siempre. El amor inagotablemente fiel de Dios se encuentra en Jesucristo. Cuando el Señor nació, y está registrado en Mateo 1:21, dice: y dará a luz un hijo. Nuestras Biblias, como conocemos, dice: y su nombre, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Leyéndolo así en nuestro idioma y en español, en castellano, como que no tiene mucha relación lo uno con lo otro, y pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Yendo al original dice: y pondrá su nombre Yeshua, que significa Dios salva, o el Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dicen que para llegar a Roma existen muchos caminos. Todos los caminos conducen a Roma. Puede ser cierto. Pero hay un solo camino a Dios. Y es Jesús, exactamente. Jesús mismo lo dijo, Juan 14:6. Y yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y solo por medio de Jesús, esta piedra angular, es que nosotros fuimos convertidos en hijos de Dios. Solo por medio de Jesús, nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Pablo lo dice claramente en Romanos, que por la fe en Jesús hemos sido injertados en el buen olivo, entre las ramas, no en vez de las ramas, junto a las ramas, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. El pueblo de Israel y nosotros, los cristianos, la iglesia, somos un solo pueblo. Tristemente se entró en la iglesia una teología del reemplazo, que antes era Israel y ahora es la iglesia. Somos ambos. Pablo lo dice claramente cuando escribe a los romanos y dice: ha desechado Dios a su pueblo. Dice: de ninguna manera, porque yo mismo soy israelita, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo. Y sería lindo que vea el versículo, el capítulo 11 de Romanos, en la cual habla que por la fe en Jesús hemos sido injertados en el buen olivo en Israel. Y que si mantenemos nuestra fe en Jesús, no seremos desgajados como los que no creyeron, sino permaneceremos ahí. Y esto es un plan. Dice: parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero esto solo durará hasta que el número de creyentes hayan recibido a Jesús como Señor y Salvador. Luego todo Israel será salvo. Amén. ¿Cómo recibimos este maravilloso regalo? Y aquí es algo justamente que quiero reafirmar y también quiero que usted aprenda. En los boletines de hoy tenemos un bosquejo de cómo compartir nuestra fe. Son 5 pasos bien interesantes que habla acerca de la gracia, habla acerca del hombre, habla acerca de Dios, de Jesucristo, de la fe, ¿sí? Y de la decisión de llevar a los pies del Señor a aquellos que no conocen. Juan, el apóstol amado, dice en el capítulo 5: si usted tiene al Hijo de Dios, quien es Jesús, usted tiene vida eterna. Pero si no tiene, no tiene vida. En el 15:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasó con usted? Si no recuerda cómo se convirtió, cómo llegó al Señor, le voy a recordar.
Pues a mí me lo expresaron así. Me dijeron primeramente lo que le dije al inicio, que el cielo es un regalo, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Un regalo, cuando usted recibe un regalo, ¿qué es lo que hace? Solo lo recibe. Si le costó algo, si pagó algo, ya no es un regalo. Así dice la palabra de Dios, que es el cielo, que es un regalo de Dios, y no tenemos que hacer nada para ganarlo ni merecerlo. ¿Se imagina si nosotros empezamos conociendo acerca de las buenas nuevas y queriendo con nuestros méritos ganarnos del cielo? Empezamos a dejar las cosas malas, que está bien, porque dice que debemos hacer morir al viejo hombre, ¿sí? Dejar las cosas que hacíamos antes. Empiezo a portarme bien, a actuar de una manera diferente, a ser bondadoso, generoso, para llegar al cielo. O sea, por mis obras empiezo a hacer una escalera para llegar al cielo. Si esa fuera la manera de conseguir el cielo, entonces ¿para qué vino Jesús? Si Jesús justamente vino fue porque vio que para el hombre es imposible salvarse a sí mismo. Porque el segundo punto que vamos a ver a continuación, pasemos por favor, hablando acerca del hombre, de nuestra naturaleza humana, dice que el hombre es pecador, que no hay justo ni a un solo uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mayormente nos hemos centrado en los 10 mandamientos, ¿no es cierto? No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero pecado es más allá de eso. Mentiras, pleitos, celos, malos deseos, malos pensamientos. Entonces, ¿cuántas veces pecamos diariamente, amigos? Muchas veces. Pero digamos que existe una persona que peque solo 5 veces al día. Bueno, 3. Sería un ángel. Con 3 pecados diarios, 21 semanales, más de 90 al mes y más de 1000 al año. Saquen sus celulares y multipliquen. Y si usted tiene 20, 30, 40, 50, 60 años, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, si hay de 70 por aquí también, 70,000. Con esa cantidad de pecados es imposible que podamos salvarnos. ¿Sabe cuál sería la condición para poder salvarnos mediante nuestras obras? Sí existe una condición para salvarnos mediante las obras. Pero la condición es esta. Dice Jesús en Mateo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, con esa condición es imposible salvarnos. Teníamos que cumplir con toda la ley sin faltar en un solo punto. Ok, quiero cumplir toda la ley, no quiero fallar en nada, empiezo a portarme bien. No mata, no roba, no adultera, pero mintió. Dice que cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, se hace culpable de todo. El día martes poníamos un ejemplo, usando a mis amigos Mari y Fabián, que nos invitaban ellos a comer una tortilla grande de huevos, con una cubeta hablábamos, de 30 huevos. Y revienta todos los huevos ya en el sartén, y el último huevo que revienta ha estado podrido. Por uno. Entonces, para el hombre es imposible salvarse a sí mismo. Entonces, la gracia, el cielo es un regalo. No tenemos que hacer nada para ganarlo ni merecerlo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros como humanos, seres humanos, somos pecadores, débiles, quebradizos, propensos a fallar. Y vamos a fallar. El tercer punto es Dios. Dios es amor. No es que tiene amor, Dios es amor. Dios es misericordioso. Dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Un amor incondicional, un amor inagotable. Pero Dios también es justo.
y debe castigar el pecado. Dice que el alma que pecare, esa morirá, y que no tendrá por inocente al culpable. Él es amoroso y misericordioso. Si fuera únicamente justicia, si fuera solo Dios justo, ¿qué pasaría con nosotros? Estuviéramos fregados realmente. Entonces aquí se suscita un problema. Dios es amor, nos ama con amor eterno, no quiere castigarnos, pero en cambio es justo y debe condenar el pecado, o sea, debe castigarnos. Y aquí aparece en escena nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el eterno Dios hombre. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Juan 1:14. Este Juan 1:14 es un complemento del Juan 1:1. Dice, Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra o era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el 14 dice, y el verbo o la palabra se hizo carne, ¿sí?, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Algunas personas tienen una imagen diferente, quizás no muy clara, y quisiera preguntar aquí a ustedes, mis hermanos, acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? Cuando oye Jesús, ¿qué le viene a su mente y a su corazón? Jesús es el Salvador. Vimos en Mateo, ¿no es cierto? Es nuestro Salvador. ¿Qué más es Jesús? El Hijo de Dios, por supuesto. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es el Hijo de Dios. ¿Qué más es Jesús? Amor. El Verbo encarnado, pero es algo que nos olvidamos. Es Dios, es Dios mismo, ¿sí?, haciéndose humano. Es Dios mismo, Dios Padre haciéndose humano por amor a nosotros para salvarnos. Este es un misterio de la Trinidad. El Shema Israel dice que es un solo Dios, ¿sí? Nosotros conocemos que ese mismo Dios, un solo Dios, es en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Hijo, Dios viene al mundo tomando forma de siervo, forma de hombre, nació de mujer, de María, virgen. Siempre les digo a mis hermanos católicos, y les digo de corazón, no solo para que no se ofendan, que nosotros ya deberíamos imitar a María, su vida, su ejemplo, para que por medio de ella Dios haya elegido que nazca el Salvador del mundo. Es un buen ejemplo a seguir. Jesús, y esto lo dijo Pedro, lo dijo muy claro, y Jesús quiso aclararle ante todos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Así le hace la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces empiezan los apóstoles a decirles, uno que Jeremías, otro que Elías, otro que Juan el Bautista o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Me imagino que todos quedaron callados, ¿no? Pero Pedrito, el impulsivo, el que siempre estaba ahí sacando la espada a la cabeza, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: esto no te ha revelado ninguna persona, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús pagó por nuestros pecados y nos compró el cielo, el cual nos ofrece como un regalo. Juan 4:10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Como Dios es amor y como Dios es justo, tenía que usar a alguien
que pague por nuestros pecados. Y eligió a su propio Hijo y cargó en él el pecado de toda la humanidad. Dios es santo, Dios está acá, el hombre está acá abajo, y el hombre, como es pecador, no puede estar con Dios. Pero algo maravilloso que pasó es que cargó en Jesús nuestro pecado y nos dejó a nosotros libres para tener ya comunión con el Padre. Una de las últimas palabras que el Señor dijo en la cruz es tetelestai, palabra griega, palabra usada por los comerciantes, que significa todo está pagado o consumado es. El Señor pagó por todos nuestros pecados, los que cometimos, los que cometemos y los que vamos a seguir cometiendo. La ventaja es que ahora cuando fallamos tenemos esa opción maravillosa que el apóstol Juan mismo nos dejó en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el capítulo 2 es hermoso y cómo nos trata Juan es maravilloso. Dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Aquí están los mandamientos, las instrucciones, sigan esto para que no pequen. Dice: más, si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, quien es la propiciación de nuestros pecados, y no solo de los nuestros, sino los de todo el mundo. Solamente por medio de su preciosa sangre es que fuimos redimidos. Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En el libro de Hebreos dice: según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Y eso era importante, es algo que tenía que pasar. Todo lo que venía sucediendo en el Antiguo Testamento, en el día de expiación, en el día del perdón de los pecados, el sacrificio de animales y la sangre rociada, todo eso lo convirtió, todo eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él se entregó como ofrenda, como sacerdote también, y derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Ay, hermanos. Ok, veamos aquí una anécdota del juez. Dice: imaginemos que un joven fuera condenado por cometer un crimen. El juez, por ser justo, no pudo pasar por alto la infracción de la ley. El castigo impuesto por la ley fue una multa de $100,000. A pesar de estar totalmente arrepentido por lo que había hecho, el joven no tuvo ni un centavo para pagar la multa y quedaba en peligro de ser encarcelado. Entonces el juez hizo algo totalmente inesperado. Se quitó su bata judicial, se bajó de su sillón de juicio y se paró en el lugar del joven ante el tribunal. ¿Se están medio imaginando? Ok. Sacó su chequera y pagó la multa. El juez hizo esto porque el condenado era su hijo y lo amaba. Era necesario pagar la multa y el juez lo pagó por el joven. Solamente una persona loca no dejaría que se le pagara la multa. Nuestro Dios es así. Él es un juez justo, pero a la misma vez es un Padre amoroso. Como juez, Él ve nuestro pecado y dice: eres culpable. Has pecado contra mí y mereces la muerte. Pero te amo y por lo tanto pagaré este castigo por ti. Como Padre se rebajó quitando su manto de divinidad y se hizo un ser humano. Tomó nuestro lugar de condena y pagó por nuestros pecados muriendo en una cruz. Espero que esta anécdota no se olviden en 3 semanas por lo menos. Lechero, ¿quién me cuenta de lechero? Entonces, son puntos importantes. Esto está en su boletín. ¿Sí? La gracia, somos salvos por gracia, el hombre pecador, Dios amoroso y justo, Jesús que tomó nuestro lugar, que pagó el precio de nuestros pecados. ¿Sí? Y entonces,
Falta algo que conecte todo esto. ¿Cómo recibimos este regalo hermoso? Fe. Y este viene el otro punto, es la fe. A ver, gracia, hombre, mediante la fe. Ya terminamos, no se me distraigan, ya terminamos, la fe. Pero no una fe intelectual ni una fe temporal, ¿sí? Aquí hay que diferenciar. La fe intelectual, ¿cuál es la fe intelectual? Es simplemente conocer, ¿sí? Como conocemos y sabemos que Cristóbal Colón vino y descubrió América, aunque fue Américo Vespucio. Bueno, o tal vez también conocer que hace más de 2000 años vino Jesús al mundo. Esa fe no nos salva. O tal vez una fe temporal, como hemos hablado con mis amigos, de la iglesia en casa principalmente. Esa fe temporal que estamos en situaciones difíciles. Dios mío, ayúdame. El Señor nos ayuda y nos olvidamos. Señor, bendice este viaje. Me voy al viaje y regreso y nos olvidamos. Esa fe temporal no sirve. La única fe que sirve es creer únicamente en Jesucristo para la vida eterna. En el libro de los Hechos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es verdad, porque mire, a veces por un hijo, por un hermano, por un papá, la salvación ha llegado a toda la familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este regalo que Dios nos ofrece es el cielo, ¿no es cierto? Pero por ahí nos han dicho algunos que el cielo es una, ¿cómo es? Que no es real, pero usa una palabra, una metáfora, o sea que el cielo es, que no existe realmente, pero el cielo sí existe. No es un cuento de niños, no somos ya adultos y el cielo sí existe. Jesús nos dice en el Padre nuestro, que estás en los cielos. Y en Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Dónde vive el Padre? En el cielo. Entonces, en la casa de mi Padre, en el cielo, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, ¿qué dice? Vendré para que estén conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Y aquí le pegó Jesús una jalada de orejas. ¿A quién le pegó una jalada de orejas Jesús? ¿Se acuerdan? A Felipe. Felipe luego de esta declaración dice, bueno, ok, ya dice, solo muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego dice esta declaración hermosa que ya la dije antes, Juan 14:6, dice, y yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y Pablo dice, sigue diciendo en el libro de los Romanos, Romanos 10, 8, 13 y 13, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. ¿Alguien de ustedes no ha hecho esta declaración de fe? ¿Todos los que están aquí lo han hecho? ¿Están seguros? Porque esta, como les dije, es un mensaje de seguridad. Tú no lo has hecho. Lindo, podemos conversar. ¿Alguien más que no ha hecho esta declaración de fe? Porque lo que aquí está diciendo usted a Dios es, Señor, yo creo en lo que tú hiciste, que tú moriste por mí. Y aquí usted le está recibiendo, como dice Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese instante, recién ahí, pasamos de creación a hijos. Porque también aquí en el mundo hay una confusión grande que creen que todos son hijos de Dios. Y todos somos creación de Dios, porque Dios creó los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto existe. Pero hijos solo
los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y cuando usted es hijo, Dios se convierte en su Padre, y recién ahí usted puede decir: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? De la respuesta a esta pregunta depende tu comprensión sobre Dios, el mundo y el futuro. Básicamente hay dos opciones. O bien tengo que hacer algo para ganarme el cielo, o no hay nada que pueda hacer para merecerlo. Dentro de la primera opción se engloban todas las religiones y filosofías del mundo en las que el hombre debe sufrir, sacrificarse y portarse bien para ir al cielo o alcanzar otra dimensión. Este planteamiento parece lógico. Es aceptado por la mayoría. El que algo quiere, algo le cuesta. Casi todo el planeta comparte la opinión de que el hombre debe esforzarse por merecer la salvación, y si no lo logra, es castigado. Pero, ¿y si eso no es cierto? ¿Y si la salvación no depende de lo que hagas? Quizá durante siglos no hemos entendido bien a Dios y qué nos pide. A continuación vas a descubrir, en 2 minutos, la verdad sobre la salvación. ¿Estás preparado? Comencemos. Hechos 16 da la respuesta más clara a nuestra pregunta. ¿Qué haré para ser salvo? Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero hay más. Juan 3. El que cree no es condenado. El que cree tiene vida eterna. Romanos y Galatas dicen que somos salvos por la fe. En Ezequiel 33 Dios no quiere la muerte ni siquiera de los que le rechazan. Si Dios pudiera salvarte sin preguntarte, lo haría. A ti y a todo el mundo. Pero no puede porque te ha creado libre. Aunque le duela, Dios no salvará a nadie que no quiera compartir con él la eternidad. El hombre malinterpretaba la ley como un requisito que cumplir para ser salvo. Pero nunca ha sido así. La ley no te puede salvar, solo puede señalarte el ideal. En Romanos 10 el cumplimiento de la ley es el amor. Jesús dice que si amas a Dios, guarda sus mandamientos. Y es que solo quien le conoce de verdad puede parecerse a él. Obedecer es resultado de una vida transformada, no su causa. Imagina que caes en un pozo y no puedes salir. Llega el rescate y te grita: ¿quieres que te saque? Sí. Pues sube. Si no puedo. Pues si no puedes, lo siento. Tu salvación debe implicar necesariamente algo que no puedas hacer solo. Si no, no sería un rescate. Lo único que está en tu mano es aferrarte al acuerdo. Eso en la Biblia se llama fe. Dios es amor y no ha creado a unos para que se salven y otros para que se pierdan. Hay cientos de versículos que invitan a todo ser humano a aceptar la vida eterna. Si no pudiesen hacerlo, Dios estaría mintiendo. En 2 de Pedro 3, Dios quiere que todo el mundo se arrepienta. Ha hecho todo lo necesario para que la salvación dependa de ti. La verdadera fe no te deja donde estás. El contacto diario con Dios leyendo y orando te transforma. Es lo que Santiago 3 define como una fe viva. ¿Y si peco? ¿Y si me equivoco? No te preocupes, 1 de Juan dice que Dios siempre te perdona. Su misericordia es infinita. Isaías 43 promete que no importa lo que hayas hecho, si te arrepientes, Dios nunca más se acordará de tus pecados. Curioso, ¿verdad? Es sencillo, pero costó mucho. El Creador tuvo que morir en tu lugar. Y esa es la clave de la historia. Juan 3:16 resume así toda la Biblia. Léelo. Por cierto, hay algo que nunca lograrás por mucho que lo intentes. Jamás conseguirás que Dios deje de amarte. No lo olvides. Aunque la mayoría piense lo contrario, la salvación no es un premio al mérito, sino un regalo inmerecido. La verdadera religión no es un conjunto de doctrinas o normas que cumplir. Es una relación viva con el Creador que murió por ti y prometió volver a buscarte. Acéptalo y déjate salvar. El resto será una gran aventura.